Yo soy Miguel Ángel. Hoy voy a soldar en posición horizontal con, vamos, una prueba de 3 pasadas con electrodo básico. 70-18, ¿no, maestro? 70-18 o 70-16. Y bueno, aquí está Miguel ya, que probablemente venga para quedarse, porque, bueno, seguramente que le hagamos residente ya, porque le va la marcha y tiene mucho que aportar. Igual que pasó durante el curso, el tiempo que estuvo por aquí. Y bueno, igual que él, pues mucha gente que viene en las mismas circunstancias, que también pensamos a veces, o lo vemos muchas veces aquí, que la mayor parte de la gente que viene. Los que vienen con experiencia, en muchos casos acaban pensando que son los certificados profesionales, como se llaman ahora, que son estudios para gente que empieza. Y curiosamente pasa al revés. La gente que empieza cuando viene a estos cursos viene normalmente con la idea de que es para gente que ya tiene experiencia. Entonces, ni una cosa ni la otra. En realidad los grupos son pequeños, 15 personas, y nos da para poder personalizar un poco el aprendizaje. Y en el caso de Miguel, bueno, pues es, aparte de buena gente, que ya se le ve, pues luego tiene una mano extraordinaria y doy fe de ello. Entonces, bueno, pues él venía ya con experiencia de soldadura en estructuras metálicas, sobre todo con Sí. electrodo, en exteriores, y es un poco, bueno, pues lo que ha venido a hacer hoy aquí, que ha venido a echar una mano, a colaborarnos y nosotros encantados de que estés por aquí, Miguel. Igualmente.
Estamos soldando un ángulo en posición horizontal. Esta homologación, si elegimos realizarla con un solo cordón, pues nos homologaría para ángulos de mayor de 3 milímetros de espesor, en este caso el cupón tiene 8, y de llevar un solo cordón, que no es el caso, nos homologaría para soldaduras de una sola capa. Tal y como está este ejercicio, lleva un cordón de raíz y luego dos más encima que forman la segunda capa, el segundo y el tercero. En estos casos, si la soldadura está libre de defectos, el cupón de 8 milímetros soldado con 3 cordones o 2 capas, que sería lo mismo en este caso, nos certifica para multicapa. Es decir, podríamos estar soldando cupones de mayor de 3 milímetros en acero al carbono en capas infinitas, es decir, 2, 3, 5, las que fueran necesarias según nos pida el plano. Con este ejercicio el soldador queda certificado ya en esta posición y, como decía, multicapa. Entonces hemos estado utilizando un electrodo de alma de 325 tanto para la raíz como para los siguientes dos cordones. La raíz o cordón número 1 pues se ha realizado con un amperaje de unos 120 amperios. Para el resto se ha mantenido la corriente. En algunos casos, a veces, dependiendo un poco de la persona, puede funcionar ir quitándole 5 amperios a cada uno de los cordones, es decir, por ejemplo, 120 al primero, 115 al segundo, 110 al tercero. Esto va a depender un poco ya de la persona y va a depender también de la velocidad con la que se realicen estos cordones. Entre pasada y pasada hay que parar a eliminar proyecciones y sobre todo retirar muy bien la escoria. El electrodo básico, entre otras cosas, deja una escoria más fina. Generalmente es un poquito más fácil de eliminar que cuando estamos soldando con rútilo. Y normalmente estos ejercicios los hacemos con básico porque la homologación con básico también homologa rútilo. Entonces, de una sola vez podemos homologar al soldador para dos tipos de electrodo revestido en el mismo caso. Piezas en ángulo, en posición horizontal, de más de 3 milímetros de espesor. A la hora de la ejecución, el electrodo nos pide tres condiciones. Una es la distancia de arco o distancia de entre la cabeza del electrodo y el baño. Estamos hablando que la soldadura en general con electrodo y en particular la del básico pues nos requiere arcos cortos. En concreto, este tipo de electrodo, si el arco es de más de 2-3 milímetros, es probable que se llegara a parar. Está pensado para obligar al soldador a llevar un arco corto, cosa que, además de otras causas, pues lo que supone es una buena protección del cordón de soldadura. La mayor parte de las veces estamos pensando en que la escoria es el único medio protector. La escoria es esa cascarilla que se queda encima de los cordones una vez se termina de soldar. Pero en realidad del revestimiento del electrodo está saliendo también un gas de protección bueno, pues que con el calor del arco se convierte en plasma y hace posible el paso de la corriente entre la cabeza del electrodo y la unión, aunque éstas no estén en contacto directo. Ese gas de protección, en muchos casos es CO2, lo que hace es también sacar la atmósfera del lugar donde estamos soldando, es decir, justo lo que hay debajo del electrodo, ese charquito que se forma, que llamamos baño de fusión. Entonces, que este electrodo nos obligue a llevar una distancia de arco corta es bueno porque evita que la persona tienda a separar el electrodo. Si separamos el electrodo, aparte de que la soldadura pues lo va a notar en cuanto a que la calidad no va a ser igual y que van a aumentar el número de proyecciones y vamos a perder penetración, también tiene una repercusión importante y es que esa protección gaseosa se debilita y se puede colar la atmósfera entre el baño. La atmósfera supone que se cuela vapor de agua, que supone que también introducimos
oxígeno, nitrógeno, es decir, pues gases atmosféricos que no deberían de estar en contacto con la soldadura. Por otro lado, nos va a pedir también una inclinación. La inclinación es el ángulo de ataque con el que vamos desplazando el electrodo. Ese ángulo debe de ser constante, es decir, no debemos de modificarlo según se avanza, ni tampoco cambiarlo en un sentido o en otro. El electrodo debería de ir inclinado aproximadamente a 45 grados, es decir, la misma distancia a la pieza superior que de la pieza inferior. Y en el sentido del avance, la inclinación no debería de ser la misma, es decir, los 45 grados es solo con respecto a esta pieza y la de abajo. En el sentido del avance debería de ir inclinado entre 10 y 20 grados nada más. De lo contrario, el tumbar mucho el electrodo supone que uno de los dos costados de dicho electrodo pues al final va a tener una separación mucho mayor de lo que tiene el otro, el inferior. Y eso va a repercutir también en la forma del cordón. Cuando llevamos el electrodo muy cerca y con poca inclinación, digamos que va tomando un poco la forma de la cabeza del electrodo que de alguna forma impide, por ocupar un espacio justo encima del baño, impide que ese baño tienda a subir hacia arriba. En consecuencia, el mantener una inclinación pequeña y al mismo tiempo llevar el arco corto, lo que supone es que sea más fácil que el baño de fusión al final nos dé un cordón plano y liso. Sin embargo, si tumbamos mucho el electrodo, muchas veces los fallos típicos de donde vemos ondulaciones en la superficie del cordón es debido a inclinaciones excesivas. Entonces, el llevarlo así recto lo que va a hacer es facilitar que el gas proteja mejor y también va a evitar, en muchos casos, irregularidades, por ejemplo, distintas alturas a la hora de que este cordón no quede liso y plano como debería. Por otro lado, el tercer parámetro es la velocidad de avance. La velocidad de avance, como referencia, suele funcionar bastante bien. El marcarnos una velocidad en la cual, llevando el electrodo, como hemos dicho, a esa distancia y con esta inclinación pequeña, deberíamos de estar viendo muy bien el tamaño que gana el baño de fusión. Entonces, como referencia, en un movimiento como el que se ha hecho aquí, que ha hecho hoy Miguel, bien rectilíneo, o bien con algo de oscilación lateral, debería de ir acompañado también de tener claro cuál ha de ser la amplitud o diámetro máximo de este cordón. Y una referencia que funciona bastante bien es no permitir que el cordón vaya ganando más del doble de la cabeza del electrodo con el que se está realizando. Como referencia, como digo, pues es algo bastante bueno y fiable porque evita un poco que avancemos demasiado lento y que pueda haber al final descuelgues de material o que estemos trabajando solo sobre el baño de fusión. Una técnica que funciona muy bien es el movimiento oscilatorio delante y detrás, precisamente porque cuando adelantamos al baño estamos soldando sobre la unión y no siempre sobre el baño que se deposita. Eso podría llegar a tener consecuencias en cuanto a que la penetración no fuera la suficiente que debería de tener esta pieza luego después a la hora de superar el examen de homologación. Una vez que tenemos clara esa técnica y cómo ha de ser la velocidad de avance en función un poco del ancho que va ganando el cordón, este ejercicio no debería de ser difícil.